Hola amigos, soy Apellido Obligatorio y una semana más estoy aquí con mi amigo Michael Bor. Hola Michael, ¿qué tal estás? Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bien, pues en esta semana en el programa vamos a hablar de Alcácer otra vez, tal como indica el título. Y bueno, ¿cómo quieres empezar, Michael? Pues como suelo decir yo por el principio, yo creo que lo mejor es hacer un poco una cronología que no empieza ni siquiera en 1992, porque el Alcácer en realidad empieza mucho antes. Empieza con otra serie de niños, bueno, ya los he nombrado en otros vídeos, los niños de Macastre, que es como yo lo llamo, el alcácer de los niños pobres, ¿no? Sin querer hacer ningún desprecio a estas criaturas que, eh, ¿qué más da, no? Al final eran personas, eran niños, eran menores también, de las mismas edades que en Alcácer, 14 años, 15, o sea, más niños que otra cosa, porque, en fin, pero claro, como no se consiguió la repercusión mediática que luego se conseguiría en Alcácer, pues no se pudo realizar el pacto y el chantaje que fue luego Alcácer, y entonces quedó como un precedente, pero un precedente muy curioso que, como vimos en el anterior vídeo, hay incluso avisos ya en Macastre, en el caso de los niños de Macastre, 4 años antes de Alcácer, que nos indican que lo que luego va a pasar en Alcácer 4 años después con otras niñas. Entonces, realmente es una historia, todo esto es una historia mucho más profunda y más, eh, no sé, de un calado tan profundo como la cloaca política que nos desgobierna. Porque Macastre, ¿dónde queda eso? ¿Por el Levante español también? Sí, sí, es también la periferia de Valencia, más periferia que Alcácer, porque ya es como, son pueblos que están pues en lo que se llama la Huerta Sur Valenciana, ¿no? Es toda esta zona que está más cerca realmente de donde aparecieron las niñas de Alcácer que de Alcácer. Cualquiera que tenga un mapa de Valencia la provincia, digamos, lo ve rápidamente. En realidad, pues son localidades de pueblo más o menos cercanas a Valencia, ¿vale? Todas ellas, pero Alcácer está a 12 kilómetros, está al lado. Sin embargo, Macastre está, ya digo, en las afueras, digamos, en los pueblos, ya es un pueblo, no ciudad dormitorio como Alcácer, y los niños que son protagonistas de esta triste historia son en realidad de Valencia, de la periferia de Valencia, ciudad, de Burjasot, no sé si lo digo bien, y de Minimaset, de estos barrios periféricos de Valencia, y que luego, pero ¿qué pasa? Que se van de excursión a Macastre, que es un pueblo que está, ya digo, fuera de Valencia. ¿Y tú sabes si Macastre y Alcácer pasan por alguna de estas líneas que se consideran como mágicas, un paralelo o un... ¿Sabes tú? Sí, sí, oí en su día cosas de estas porque hay gente que se ha dedicado a estudiar mucho todos estos temas. En concreto quiero mencionar aquí a un auténtico héroe, como es este técnico preocupado, se llama así su seudónimo, pero es una persona real, yo creo que más o menos también un tío joven, de aquí, español, que se ha dedicado a investigar todos estos casos, sobre todo, también estaba con los chemtrails, los vuelos estos tóxicos que nos están fulminando todos los días. O sea, está con varios temas y uno de los que con los que más ha estado ha sido Alcácer y ha estudiado todo esto. Yo remito a los oyentes también a sus investigaciones, pero sí hay una cosa clara, ya por hablar del marco, ¿no? De todo esto, de lo que es, para no perdernos en detalles, ¿no? Valencia ha sido una zona especial, todo lo que es la provincia valenciana, ha sido una zona especial para esta historia que va a ser Alcácer más tarde. O sea, es decir, alguien ha elegido Valencia por una serie de circunstancias, lo han seleccionado como el teatro de operaciones estas historias, que tanto Macastre como Alcácer, y luego por el camino Gloria Martínez, otra chica creo que se llamaba Mercedes Llorca, o sea, hay un montón de asesinatos extraños de chicas y algún chico también, pero todos ellos muy jóvenes, algunos menores, ¿no? Digamos, la traca gorda, perdón por llamarlo así, pero es verdad, fue Alcácer en cuanto a repercusión, etcétera,
para mí todas las víctimas son iguales, ¿vale? Pero sí hay, durante muchos años, en los 80, finales de los 80 y principios de los 90, toda esta zona de Valencia y en concreto esta zona, sobre todo la periferia rural de Valencia, fue especial para estos, los poderosos, en fin, no sé cómo llamarles, gángsters que hicieron todo esto. Entonces cuentas que empieza con lo del caso de Macastre y que esos niños que como no tenían padres, pues entonces no se armó un escándalo tan grande como el que se armó luego con Miriam Toñi y Desiré. Sí, efectivamente, hay que entender, claro, yo siempre, aparte como contar la historia por el final, pero yo creo que es muy importante el matizar, o sea, el entender todas estas historias en su conjunto. Si nos vamos a los detalles de los colmeneros, de la cana blanca que aparece no sé dónde, de la fosa, de los niños de no sé dónde, estás perdido. O sea, siempre vas a estar dando vueltas alrededor, sí, de datos, evidencias, lo que quieras, como quieras llamarlo, pero testimonios y demás, pero hay que entender, como bien decía Juan Ignacio Blanco, que es el verdadero héroe de todo esto, o uno de ellos, hay que entender el caso Alcácer en su conjunto. Entonces, hay que entender lo que de verdad se quería sacar del caso Alcácer. ¿Vale? Entonces, cuando sacamos el sexo y las depravaciones que hicieron con todos estos pobres jóvenes, niños, ¿no? Que aunque han sucedido, no es el centro de toda esta operación, ¿vale? Porque esto es una auténtica operación de servicios secretos, como vamos a ver, cuando sacas lo que es las aberraciones sexuales, el sadismo y todo esto, que es solo un instrumento para conseguir otra cosa, cuando entiendes cuál es el objetivo de toda esta situación, es cuando realmente pues ya no te suenan las cosas a chino y entonces puedes entender realmente el papel que ocupa aquí cada cosa, ¿no? El circo de los Anglés y los Ricard, ¿qué papel ocupa eso? ¿A qué viene eso? El circo de la fosa donde aparecen las niñas, por qué 4 niños aparecen muertos, no, perdón, 3 niños, los de Macastre, 4 años antes. O sea, todo esto hay que entenderlo en su conjunto. Hay que entender, pero a ver, yo es el esfuerzo mínimo que pido a la gente, porque todos tenemos que hacer ese esfuerzo, yo creo que es importante. Hay que entender realmente quiénes son los que han hecho esto y lo que quieren sacar de aquí. Porque si no, pues claro, ya, ¿sabes? Siempre las ramas no nos van a dejar ver el bosque. Entonces, hay que entender que esto es un bosque muy profundo, donde realmente pues hay unas, pues como decía Umbral en su famoso artículo, ¿no? El halcón maltés, ¿no? Hablando de unos asesinos que huyeron bien, demasiado bien. Alguien puso alas a su vida. Son tan poderosos estas personas que pueden poner en jaque al Estado, saben que nunca va a pasar nada, pueden hacer lo que quieran y desde luego los objetivos que quieren conseguir, el propio Estado, nuestro Estado, está metido en la situación. Sí, bueno, más que el Estado profundo, porque vamos, los funcionarios de bajo rango, esa gente no tiene, aparte de, son peones, pero vamos, que no dirigen los hilos. Es más bien, creo yo, el estado profundo, ¿no? Bueno, es que el Estado profundo está formado por estados. O sea, el Estado, lo que tú gustas de llamar el Estado profundo, y se puede llamar de muchas formas, el nuevo orden mundial, no sé, como quieras llamarlo, la masonería, porque al final no dejan de constituir una secta que se llama así, pues lo puedes llamar como quieras, pero está formado por estados. Estados que a su vez, como bien decía, están formados por funcionarios. Por supuesto que la mayoría de los funcionarios son gente normal y trabajadora que no saben nada de esto, ni siquiera. O sea, es que realmente, por mucho, aunque trabajen, incluso he hablado con gente de cierto rango en el ejército, no sé, en el Estado como tal, en determinados de determinadas instituciones no están informados de esto. O sea, que estén ahí, entre comillas, arriba, no quiere decir que estén ni siquiera informados de todas estas situaciones que estamos aquí comentando. Entonces, por supuesto, yo cuando hablo del Estado no estoy refiriéndome a los funcionarios. Estoy refiriéndome a las personas que de verdad dirigen el Estado y que no son, por cierto, los políticos como tales. Ellos son parte y comparsas sí, una auténtica conspiración a nivel mundial, pero que ellos son simples, no sé, reponedores de ellos, de los que mandan de verdad. O sea, no son,
Son marionetas, actores, como los quieras llamar. No son nada más. Y entonces este estado profundo, por llamarlo de una manera, o como lo llamo yo, ¿cuál crees que eran las intenciones de todos estos casos? El de Macastre, el de Alcácer. Pues, aunque parezca, no sé, absurdo en primera, pero montar un pollo. Montar un pollo enorme, que todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. O sea, ¿por qué? Voy a poner un ejemplo muy de hoy en día y que es aberrante, ¿no? Y para cualquiera que realmente se tome en serio estas cosas, es realmente ridículo, ¿no? El caso de las manadas, ¿no? Por poner un ejemplo, y no nos salimos de esto, porque la manada de Alcácer fue una auténtica manada, con decenas de participantes. Y ninguno de ellos era uno de estos, en fin, violadores de medio pelo, ¿no? Digamos, de los que están ahora, en fin, arrasando España a base de robos, asesinatos, las famosas manadas de hoy en día, que todos sabemos que no se puede hablar de ellas porque te conviertes en un racista y en un no sé qué. Pero ¿por qué la manada de San Fermín alcanzó ese protagonismo tan fuerte y, sin embargo, las demás manadas, que ya digo que no son como la de San Fermín en muchos aspectos, aunque parezca lo mismo, para empezar por la nacionalidad de los participantes, entonces, claro, se establece una comparación un poco extraña, porque esta manada en concreto, que no es representativa de la mayoría de las manadas que están funcionando por toda Europa, ¿no? Y esta está compuesta por europeos y das que la mayoría de las manadas que están violando y abusando de todo el mundo, hasta de chicos. El otro día han violado a un chico en Bilbao de 22 años. O sea, es que unos de una etnia que no se puede nombrar, ¿no? Pues, en efecto, ¿por qué esa manada de San Fermín, que no es representativa, ya digo, de las que sí, de las que son el 90% de los casos, y sin embargo ha sido la gran manada, la que puso nombre a la manada, ¿no? A partir de entonces hablamos de manadas, a partir de entonces. ¿Por qué esa manada y no otras? Bueno, yo lo analicé esto en mi canal hasta la saciedad, porque esa manada fue seleccionada por alguien, en concreto, vamos a ponerle el nombre de las cosas, por el CNI, lógicamente, que son los que deciden en cada momento el menú del día del que vamos a hablar, ¿no? Entonces, ese es la clave del asunto. O sea, quién y por qué deciden de qué vamos a hablar todos los españoles, o los europeos, o llámalo X. En cada país es lo mismo, o sea, da igual. ¿Quién es el que decide el menú del día? Porque el que decide el menú del día tiene el poder, realmente. ¿Por qué el caso Alcácer sí alcanzó un protagonismo especial, digamos, y no, por ejemplo, el caso de las niñas de Aguilar de Campoo, que además desaparecieron también en el año 92, año desgraciado en este asunto, por cierto, y que, vamos, no alcanzaron ni el 1% de la repercusión que tuvo el caso Alcácer? ¿Por qué el caso Macastre fue un Alcácer, digamos, anónimo, que no tuvo seguimiento ni repercusión? ¿Por qué unas manadas sí y otras no? ¿Por qué unas víctimas sí y otras no? Entonces, eso es lo que hay que preguntarse. Entonces, los que de verdad tienen el poder para conseguir que un caso sea mediático, ¿vale? Esas son las personas que mandan en la sociedad. Porque determinar de qué va a hablar la sociedad en cada momento, la actualidad famosa, ese es el verdadero poder, ¿no? Los medios de comunicación son una plataforma de poder absoluta. Entonces, había que montar un pollo tremendo para hacer un pacto importante. En el caso Alcácer así fue, que no se pudiera romper. Tú no puedes romper un pacto en el cual has participado, lo has firmado con sangre, no con tu sangre, lógicamente. Los que participaron en esto no se sabe de qué color es su sangre, porque esa sangre nunca se derrama. Pero la sangre de las víctimas sí se derramó y sirvió para sellar un pacto, para firmar un pacto. O sea, el revuelo que se causó con Alcácer, los asesinos lo estaban buscando. Necesitaban eso para hacer un pacto, para sellar el pacto de una entidad que, vamos, la gente normal de la calle no podemos ni imaginar. Entonces, cuando el Juan Ignacio Blanco y el padre de una de las niñas salían en Telecinco, en el programa de Cruzando el Mississippi o con Nieves Herrero, tú afirmas que eso fue permitido por el Estado profundo para dar
bombo a ese secuestro y montar el pollo. Sí, por supuesto. En todo crimen no existen las casualidades y te acuerdas que te hablé al principio de que iba a empezar este vídeo con una casualidad concreta. Va a haber varias en este vídeo que yo creo que a muchos ingenuos, y lo digo sin querer ofender a nadie, pero hay mucha ingenuidad en todo esto. Todo el mundo está deseando agarrarse a una casualidad y decirte que todo es casualidad, ¿no? Pese a que, en fin, que te estén escribiendo con sangre en una pared. He sido yo, menganito, ¿no? O sea, no, es una casualidad. Bueno, la casualidad primera que quería comentar en este vídeo, y hay varias, recuérdamelo para que no se me olviden las demás, es que, curiosamente, 10 años después del secuestro, de la noche del secuestro de las niñas de Alcácer, es decir, 10 años después de ese 13 de noviembre del año 92, viernes 13, no es casualidad que sea un viernes 13, se produce 10 años justamente después, se empieza a hundir el Prestige en las costas próximas a Galicia. Quien siga pensando que el Prestige fue una desgraciada casualidad, es decir, un accidente, yo empecé a pensar que no lo era cuando ya sabiendo cómo se las gastan estos genocidas, ¿no? Estos poderosos genocidas, que pueden cambiar hasta el clima, lo que les dé la gana, y hacer atentados, y luego decir que han sido unos moros, y bueno, pues efectivamente usan las fechas también para firmar cosas yo creo que también, como tú decías, has nombrado muchas veces, ¿no? Como una especie con su parafernalia cabalística, ¿vale? Pues las fechas son muy importantes para ellas. Y yo buscando qué había pasado un 13 de noviembre, me llevé una increíble sorpresa. Este dato es inédito mío, de mi canal, censurado, ya no existe. Lo dije desde el principio, o sea, qué casualidad que justo 10 años después, pero 10 años después de que secuestren a Ángel de Alcácer, se empieza a hundir un petrolero que va a ser otro pollo mediático impresionante. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, yo también he sido muy ingenuo muchas veces, pero el pollo mediático y político, por tanto, que se montó con el Prestige, ¿no? Y que fue un ensayo general de lo que luego sería el 11M, que fue otro pollo también a base de muerto sobre muerto, ¿no? Ahí también corrió la sangre, como en Alcácer, de otra manera. Pues en efecto, es que siempre estamos con las casualidades y con las fechas. Y luego hablaré de más fechas. Has mencionado antes que también hubo unas niñas asesinadas en Aguilar del Campo. ¿Eso dónde está también? ¿En Valencia? No, y no es Campo, es Campó. Campó es el sur de mi provincia, de la provincia montañesa, que no me gusta llamarla Cantabria para no seguirle el rollo al Caranchoa Revilla, ¿no? Porque yo no creo en las autonomías, pero bueno, el sur de mi región, si lo quieres llamar así, es Campó, es una región preciosa que recomiendo a todo el mundo, llena de historia, de ruinas de todo tipo, una naturaleza salvaje, se puede hasta esquiar allí, es muy bonito. Está entre Santander, Palencia y no sé si también da a Burgos, da sobre todo a Palencia, y en concreto Aguilar de Campoo está ya en lo que es el norte de Palencia, ¿vale? O sea, casi, pero pegadito a nuestra región, vamos. Y bueno, pues sí, desaparecieron, se subieron creo que al tren para ir de fiesta a Reynosa, o sea, recorrieron una pequeña distancia en realidad entre esta localidad del norte de Palencia, Aguilar de Campoo, y Reynosa, que es la población más grande del sur de aquí, de Cantabria, y bueno, y ya nunca nadie las volvió a ver. No sé si hicieron autostop, ahora dudo, ¿no? Pero el caso es que desaparecieron y sus familias todavía las están buscando, porque claro, aquí hablamos del caso Alcácer como algo muy desgraciado, porque lo es, sobre todo por cómo las mataron. Es decir, la tortura es lo peor que puedes hacer a una persona en tu vida. Eso es vamos, lo más sagrado para el hombre, que es el hombre en sí, es además con menores, que es que ya es el colmo, ¿no? Del ser un hijo de tu madre, ¿no? Pero pues eso fue lo peor del caso Alcácer, las torturas, claramente. Pero las familias sí tuvieron la fortuna inmensa de haber podido recuperar sus cadáveres, lo cual estaba en el guión. O sea, los cadáveres tenían que aparecer, de eso ya hemos hablado, pero incidiremos sobre ello. Sin embargo, muchas familias siguen buscando a sus seres queridos, incluso menores, y la lista en un país como España es larguísima. O sea, las chicas de Aguilar de Campo,
está el niño de Somosierra, el niño pintor de Málaga, o sea, hay un montón de menores y personas en general que nunca han aparecido. Pues si quieres, podemos empezar con lo de la fuga de Anglés, que parece ser que fue extraordinariamente, eh, bueno, ¿qué adjetivo ponerle? Y bueno, no sé si lo sabéis, que cómo se descubrió que era, cuál fue la pista que llevó a Anglés. Y es que resulta que cuando el colmenero llevó a la Guardia Civil a la fosa, pues resulta que ahí entre los arbustos se encontraron un par de folios rotos a cachitos, que daba la casualidad de que un trocito pues se veía perfectamente el nombre de Anglés y de Anglés. Y resulta que esos papeles habían, según la versión oficial, habían estado allí durante 2 o 3 meses, ¿no? Pero Juan Ignacio Blanco, eh, cuando se pidió a la agencia, a la EMET, a la Agencia de Meteorológica Española, qué tiempo había hecho en esa zona para saber más sobre el asunto, pues habían dicho los meteorólogos que en esa zona había habido vientos huracanados de 120 kilómetros por hora. Y entonces resulta muy extraño que esos papeles rotos a cachitos hubiesen permanecido en ese sitio durante 3 meses, a pesar de los vendavales que habían azotado la zona, lo cual es signo de que eso es una prueba falsa, como la de los atentados de las Torres Gemelas. ¿Os acordáis que entre los escombros apareció uno de los pasaportes de los terroristas que iban montados en el avión? Pues igual. Y así es como se supo lo de Anglés. ¿No, Michael? Sí, y además has hecho un apunte que está muy bien porque luego nos dará pie a realmente, aunque parezca mentira, lo vamos a conectar con fechas perfectamente y por lo menos vamos a dejar que cada uno opine lo que le dé la gana, ¿no? Pero vamos a dar el dato de cómo es posible unir mediante fechas Alcácer con la legalización, no fundación, legalización de Podemos por parte de nuestro Estado, pasando por fechas tan surrealistas como ya hemos dicho, el Prestige, el atentado de las Torres Gemelas, que fue un año antes del Prestige, el 11M bueno, un montón de casualidades extrañas y hasta el atentado de la Sala Bataclan en París. O sea, un corolario de situaciones muy extraño porque al final están todas relacionadas mediante fechas, ¿no? Pero bueno, de eso si quieres, recuérdame que hablemos luego para que no se me vaya la pinza, pero sí, es que realmente lo de la fuga de Anglés, bueno, ya sería digamos, la guinda final del caso, entre comillas, la guinda final del caso Alcácer, de lo que es el descubrimiento de la fosa, que es absolutamente histriónico todo lo que pasa allí, o sea, ahí pasan unas cosas increíbles, o sea, hay pruebas que ve la Guardia Civil que el juez no ve, la Guardia Civil está por todas partes, y hablo de determinada parte de la Guardia Civil, siempre, no, lógicamente no estoy generalizando, no quiero mancillar a la institución, que para eso ya se ocupan muy bien los que, por desgracia, la dirigen, ¿no? Pero, en efecto, la fuga de Anglés es el punto y final que nos quiere poner el Estado, nuestro Estado, no el Estado profundo, nuestro Estado, para decir, bueno, esto se acabó. O sea, aquí sí ha pasado una cosa horrible, lo que queráis, pero esto aquí punto y final. O sea, hemos encontrado a uno de los culpables, que es el tal Miquel Ricard, pese a que no hay ni una sola prueba contra él, pero bueno, además no confesó de la primera, le estuvieron visitando un montón de veces en la cárcel, hasta que ya por fin confesó, cosa rara, porque normalmente los asesinos confiesan en la primera intervención, no en la 15ª, pero bueno, en este caso fue al revés. Y bueno, y el otro, pues ya está muerto y enterrado, que era Anglés, le desenterramos, le ponemos en donde sea, le destruimos el cadáver, no sé lo que han hecho con él, porque hasta ahí no llego. Y en la fosa, precisamente donde sacaron a Anglés, es donde colocaron a las niñas. Es decir, la tumba de las niñas, esa que conocemos todos, pero que no era la tumba inicial de las niñas, sino que eso es todo
opereta posterior del Estado, del gobierno entonces de nuestro amigo Felipe González, el colombiano, ¿no? Es que a alguno le llamaba con mala leche el colombiano en mi canal por un tema concreto, que ya, si Dios quiere, hablaremos de ello. Pues es el gobierno el que decide que estos dos personajes van a pasar a la historia de los grandes crímenes de España, cuando eran atracadores de bancos, que eran muy cutres, de hecho no tenían infraestructura ni nada, no eran como estos atracadores que a veces vemos en la tele, que son completamente profesionales y demás, no, eran pues unos delincuentes comunes, muy comunes. Y claro, hablábamos del pollo, ¿no? El pollo mediático, que es la firma del pacto de Estado que se logra con el pollo mediático de Alcácer, pues se firma un pacto en las cavernas del poder. Pero claro, alguien decide a última hora, que en el 11M pasó lo mismo, bueno, ya que tenemos esto, ¿no? Y vamos a dirigirlo contra el Estado. Vamos a aprovechar, porque aquí han aprovechado hasta la última gota de sangre de estas pobres criaturas para llevar a cabo sus felonías, ¿no? Pero alguien decidió en un momento dado, parece que se ha cortado. No, sigue todo en orden. Ah, vale, vale. No, es que mi ordenador estaba como parpadeando, no sé yo. Yo creo que sí. ¿Se ha cortado o...? ¿Se oye? ¿Me A ver, oís? habla. Sí, Ah, sí, te oigo. sí, pero vamos, que me parece a mí que esto está muriendo. Como pasa en todos nuestros vídeos, siempre llegamos al momento, no sé si es el CNI o qué pasa, que porque vamos, no sé, yo no veo aquí Pues, nada, sí, pero pues bueno. tú dale, ¿eh? Tú habla ¿Sigo, no? Vale, pues tranquilamente, bueno, que sí, hasta que que sí. acabe esto como tenga que acabar. Bueno, Claro, yo no pues estoy. eso, que alguien decide en un momento dado, dentro de ese pacto, que ya que tienen el pollo montado y a las niñas todavía vivas, seguramente, por entonces, porque no las mataron en la primera noche, deciden, bueno, ya que tenemos esto, vamos a utilizarlo contra el Estado. Mm, Directamente. Michael, ¿No? que se han entrecortado los últimos 20 segundos Entonces y es no cuando se ha se entendido la produce el frase. chantaje o que se la están jugando, digamos, y entonces tienen que improvisar asesinos, digamos, de donde el resto de los conjurados. Pues, vale, pues, ¿por dónde me había quedado? Es que esto me parece a mí que ha petado. No, es por nada, pero. No, bueno, apretar no, porque pues te has quedado donde queda un chantaje al Estado. Pero Sí, ahí es cuando se me viene a mí la sí, pregunta, ahora que te interrumpa, que si es un chantaje al Estado, tiene que haber unos chantajistas que no sean el Estado. Entonces, ahí hay como una especie de contradicción que yo, por mi parte, la resolvería diciendo que el Estado profundo chantajea al Estado normal. Pero ¿tú cómo resolverías esta contradicción, Michael? pues muy sencillo, porque no existen los compartimentos estancos. O sea, el Estado, como entendido como administración, ¿vale? No necesariamente está fuera de ese estado profundo y hay personas que están en los dos estados, digamos. De hecho, la mayoría lo están. O sea, todos estos jefecillos de los partiditos políticos, el tal Leticio Sexto y demás, en fin, pagafantas de estos poderosos, pues, o sea, payasos, actores, llamadlo como quieras, Pedro Sánchez, Albertito y todos demás gentuza, ¿no? Pues están entre dos aguas al final. O sea, sí, son las figuras visibles, las caras visibles, pero no toman las decisiones. Pero son digamos, los peones y cada vez se nota que están más sometidos, digamos, a esos mandamases de verdad del Estado profundo. O sea, me explico, no hay ninguna línea divisoria entre el Estado profundo y nuestro Estado, ninguna. Bueno, yo, hombre, tiene que haberla, pues si no, no se llama, no se diferenciaría el nombre de Estado del Estado profundo. Pero sí, bueno, yo te entiendo que los del Estado profundo hicieron un chantaje al Estado normal, a sus títeres políticos, que seguramente debió de haber alguno que no se había enterado de que era un siervo y pues nada, se lo tuvieron que recordar de alguna manera, ¿no? Pues mira, lo has descrito en mejores palabras, o sea, en menos palabras, mejor imposible. Es exactamente como tú lo has dicho. O
sea, nuestro Estado es víctima, digamos, es copartícipe. Pero bueno, por decirlo en palabras de Juan Ignacio Blanco, el Estado participa de alguna manera. Como chantajista. Bueno, Michael, te ha caído la llamada como todas las semanas. Y bueno, pues mientras esperamos a Michael, pues vamos a leer los comentarios. Pero antes le voy a escribir un mensaje por WhatsApp a Michael diciéndole que te esperamos. Te espero. Venga, ahí está. Y bueno, pues vamos a leer los comentarios mientras viene Michael otra vez. A ver. Voy a enchufarme al YouTube porque no lo tenía enchufado para no sobrecargar las líneas. Y vamos a ver. Aquí está. YouTube. Vamos a ver. Y bueno. Pues si queréis podéis ir a beber agua, 1 minuto, 2 o 3, que es lo que tardará Michael. Y si no, pues quedamos aquí y que vamos a leer los comentarios en cuanto esto se cargue. Vamos a ver. Pues... a ver. ¿Quién está por aquí? A ver. Vamos a ver. Ya casi, amigos, ya casi. Como veis, no soy un gran presentador porque si lo fuese ya estaría llenando el tiempo con frases inteligentes y bien enunciadas. Pero bueno, como esto no lo llevo haciendo mucho tiempo, pues pasa que uno tiene que aprender y tiene que ir pues aprendiendo. Y bueno, ya tenemos aquí los comentarios. Ahora mensajero desconocido. Y dice, a ver, vamos a ver. Bueno. Vamos a ver, pues. Saludos a Agustín Rodríguez, Harry Callahan. Tratarse es muy importante, dice. Claro que sí. Y dice Carolina Montón, engañaron al engominado. Pues el engominado es ni más ni menos, creo yo, que el banquero este del Banesto. Pues que ya sabéis que estuvo una temporada en la cárcel y se ha corrido la sospecha de que él tenía las cintas y estaba chantajeando al rey, etcétera, etcétera. Pero, según me ha contado Michael hace un rato, pues que de eso nada, que lo de Mario Conde le habían metido esta denuncia falsa, porque al final era todo falso, como se demostró en los tribunales, pero que vamos, que Michael piensa que no tuvo nada que ver Mario Conde con todo esto de las niñas de Alcácer. Vamos a ver. Vamos a ver. Y dice Happy, el engominado a la cárcel, el del CSIC también, el que iba a declarar accidente mortal. Bueno, no sé quién será el del CSIC, que parece ser que también le metieron en la cárcel, y el que iba a declarar por accidente mortal, pues yo lo desconozco, no soy un experto en la materia, yo ya sabéis, yo soy experto en neomarxismo y feminismo de género. Y vamos a ver. Ajá. Vamos a ver, Águila Imperial. Esperemos que la detención del pedófilo Epstein haga caer a todos los satánicos del estado profundo. Sí, esperemos que sí. Porque esto de lo de Epstein, vamos, es extraordinariamente significativo. Porque ya sabéis que el caso de Epstein lo cerraron hace 10 años de manera regulera
y castigaron a Epstein con 13 meses de cárcel y punto. Pero claro, como las cosas han cambiado, como los usureros internacionales ya no tienen el poder, pues entonces se ha vuelto a reabrir el caso con nuevas pruebas. Aunque, dado que la pena que le pusieron a Epstein fue irrisoria, todo cabe a sospechar que ahí hubo corrupción por parte de los jueces y, por tanto, se podría reabrir el caso tal como se cerró anteriormente. Lo que ha ocurrido es que han encontrado pruebas nuevas con las que han abierto el caso. Y la cuestión es que os preguntaréis, bueno, pero ¿por qué los usureros internacionales satanistas no, vamos, no defienden a su alfil? Vale, el alfil es Jeffrey Epstein. Pues no lo defienden porque están perdiendo el poder, amigos, porque lo están perdiendo, debido a que una facción patriota de Estados Unidos se ha rebelado contra los satanistas. Y claro, porque ya sabéis que hay gente buena. No perdáis la esperanza porque hay gente buena. Y entonces estos militares patriotas, hartos de ver lo que hacían los usureros internacionales en su país, pues llevaban planeando durante mucho tiempo pues dar un golpe contra estos usureros. Y aprovechándolo de la crisis del año 2008 y que las oligarquías chinas y rusas se ponían en pie para luchar contra esos usureros, pues desde fuera y desde dentro, pues los han pillado y los tienen acorralados. Y claro, como el sistema de los usureros internacionales es una pura burbuja especulativa, pues es que eso no lo quiere nadie. O sea, que no lo quiere nadie, ni siquiera los de Estados Unidos. Vamos a ver. Y por tanto, los militares patriotas se han rebelado y la cara visible es Donald Trump, que sí, que ahora mismo que había dudas, ¿no? Había dudas de si Donald Trump era bueno, era malo, pero con esto de la detención de Jeffrey Epstein, vamos, ya no queda ninguna duda de que Donald Trump es representante de la facción patriota del ejército de Estados Unidos que está poniendo contra las cuerdas a los usureros internacionales. Y por eso han reabierto el caso de Jeffrey Epstein, porque si no, ¿por qué lo iban a abrir? No se van a atacar a sí mismos los usureros internacionales. Los usureros internacionales satanistas no van a permitir que metan en la cárcel a Epstein, ni que Epstein cante, ni nada por el estilo. Por supuesto que no. Pues eso significa que los militares patriotas de Estados Unidos están ganando la batalla y ya tienen ahí a Jeffrey Epstein cantando. La traviata. Vamos a ver qué dice Michael. A ver. Bueno, y nada, pues me ha enviado Michael pues un WhatsApp. Mira, ya está aquí Michael. ¿Michael? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿Me ¿qué oyes, tal? Michael? Bien, Bien. bien, ya te dije que esto... Sí, sí, te oigo bien. ¿Me oyes tú? Sí, te oigo. Y bueno, ¿Me pues si oyes? quieres, ¿de Vale. qué estábamos hablando? Ah, bueno, sí, me acabas de enviar aquí la relación de fechas entre lo de Alcácer y otros acontecimientos de Sí, índole sospechosa. Pero antes me gustaría que sí. terminésemos esto de Alcácer, que hicieses un pequeño repaso de las cosas absurdas de su vida, para que la gente vea hasta qué punto el Estado Profundo se montó una película con esto de Alcácer y se estuvo riendo de la gente, pero vamos, descaradamente. Sí, efectivamente, aunque hay que hacer una distinción previa para que la gente entienda la relación entre una cosa y la otra. O sea, en el secuestro de Alcácer y todo lo que hicieron con las niñas, desde que estudian a las víctimas previamente a su secuestro, o sea, previamente ya saben, les han hecho su inteligencia, como se dice en el argot, o sea, saben sus rutinas, dónde van a estar, quiénes son lo saben todo de las víctimas, porque además luego van a utilizar muchos de los componentes de esas víctimas, sus rasgos hasta físicos, su biotipo, etcétera, en lo que es el escándalo que van a montar, ¿no? O sea, todo está perfectamente estudiado. Las víctimas, el secuestro es perfecto, no hay ninguna prueba de nada. De hecho, nadie había visto nada, es todo mentira. Todos los que dijeron que las habían visto, que si unos hasta las habían llevado hasta en el coche, que tú fíjate, para acusarte de algo así, siendo mentira, pues fíjate si no te tiene que tener pillado la Guardia Civil
con alguna cosa para que se te ocurra decir que has llevado a las 3 niñas que está buscando toda España en tu coche y que eres el último que las has visto en la vida, digamos. O sea, que era un tal Herbás y su novia, que las recogen cuando están haciendo autostop. Bueno, todo eso es una mentira como una casa, ¿vale? Pero eso es una mentira posterior del Estado, que entra dentro del chapucerío de Anglés, de Ricard, etcétera. Pero previamente a todo eso no hay ninguna pista. Es como en el 11M, los que pusieron las bombas, nadie les vio. Eso es la realidad. Entonces, parece que han sido fantasmas, pero no es cierto, es que han sido profesionales. O sea, han sido pues, gente de servicios secretos que se dedican no solo a poner, a matar a un terrorista en no sé qué desierto, sino también a poner una bomba aquí al lado o a secuestrar a gente e incluso hacer este tipo de secuestros que son, pues, de auténtica película de terror, ¿no? Porque luego lo que sucedió con ellas fue una película de terror. Pero todo eso es parte de ese estado profundo, como te gusta llamarlo, el deep state, ¿no? Y luego lo que viene a continuación, cuando aparecen las niñas, cuando el chantaje con el Estado termina y los cadáveres aparecen, que era importante que aparecieran, porque el Estado no puede estar siendo chantajeado toda la vida y 100 años más, necesitan que en algún momento aparezcan las víctimas por alguna parte, porque las está buscando todo el mundo, pues es cuando aparecen. Y efectivamente, como bien decías antes, aparecen ya con la firma del asesino, ¿no? De la tal Anglés. Es que es de risa. ¿Quién va a poner un papel con su firma, con su nombre, en una tumba donde hay unas niñas? ¿Quién va a hacer eso? Bueno, pues efectivamente se encontró un volante de la Seguridad Social donde se leían claramente los apellidos del superhéroe, de la superhuida ¿no? Que es el tal Superanglés, un tío que pese a que le habían detenido en 27 ocasiones con anterioridad, no sé cuántas, un número increíble, ya sabemos cómo funciona el derecho en España, el delincuente está más tiempo liándola por ahí que en la cárcel. Bueno, pues eh, efectivamente, pese a haber sido detenido un número récord de veces, se dedica a una huida espectacular por toda España que parece una especie de Spiderman que salta desde un 5.º piso, no le pasa nada, sale corriendo, escapa de un cerco donde había 16 guardias civiles con vehículos, focos, metralletas, subidos por los tejados, que hasta los propios guardias civiles decían, si hubiera sido así, me hubiera caído encima, se hubiera saltado desde su casa porque yo estaba debajo. Entonces, es que es todo ridículo, ¿no? Pero ahí se ve muy bien la diferencia, como tú decías antes, entre el estado profundo en el cual están pues los González, Corcuera, etcétera, estos Rafael Vera y demás personajes del gobierno de entonces, y pues, los funcionarios rasos, digamos, que no saben de qué va la historia, guardias civiles que van allí y les dicen, no, el asesino de las niñas está en esa casa, ir a por él. Rodean la casa, tiran la puerta abajo por cuando no les quieren abrir, o casi la van a tirar abajo, por fin ya les abren, mejor dicho, los hermanos de Anglés, y dicen, ¿dónde está Antonio? Dice, no, ha saltado por la ventana. Dice, es imposible, pero si tenemos gente debajo. Bueno, imposible, imposible, y además que se hubiera matado. Desde un 5.º, yo vivo en un 5.º, vamos. Seguro que si salto mañana me mato, no voy a hacer la prueba. Si es que he saltado es que me han matado. Pues esto es igual, o sea, estaba ya muerto. ¿Vale? Lógicamente, porque además por una cuestión muy sencilla. Si estuviera vivo ya le habrían encontrado, porque no es que le estuviera buscando la Guardia Civil de Valencia, que ya de por sí le habían detenido creo que 27 veces con anterioridad, sino que le estaba buscando la Policía Nacional, le estaba buscando la Interpol, o sea, toda la policía del mundo occidental, digamos, que te encuentran seguro, aunque seas el lute, ¿vale? Es que es ridículo. O sea, la fuga de Anglés es como la fuga de otro famoso fantasma llamado Bin Laden, ¿no? O sea, una cosa de risa, de auténtica risa. Además va dejando por todas partes pruebas de que él es así y que es él y que pasó por todas partes. Fotografías, se deja muestras de ADN por ahí, va en taxi y de repente dice que es el que ha matado a las niñas de Alcácer en el taxi para que se sepa que es él. Luego va con un yonki en Portugal y se mete a dormir debajo de una barca y tiene 2 millones de pesetas en el bolsillo, que no sé de dónde los había sacado porque eran indigentes, pero bueno, los tenía. Y luego se sube en un barco y luego el barco va a Irlanda, como decía un seguidor tuyo el otro día, que decía que era medio irlandés y que la policía de Irlanda le estuvo buscando, pero nunca estuvo en Irlanda. Era un tonto a las 3 que, como bien decía Juan Ignacio Blanco, vamos, Antonio Anglés
antes que ir a Madrid hubiera tenido que pasar por Valencia para coger un tren, autobús o algo. Bueno, y dice, ya no te digo Madrid. Antonia Inglés aterriza en Valencia desde su extrarradio pueblerino de Catarroja y demás, que está en la periferia de Valencia, y llega a Valencia y dice, pero Dios mío, ¿dónde estoy? ¿No? O sea, es que esto si era un garrulo auténtico. O sea, es que era una persona más de pueblo que las amapolas. Por eso le detenían todos los días, porque estaba siempre en los mismos sitios. Es una cosa de verdad ridícula que los que vean el documental de Netflix, por favor, les pediría que no pierdan el tiempo viendo basura, basura auténtica. Y joder, y yo de verdad les aconsejaría que vieran cosas más edificantes. Por ejemplo, tu canal, que está muy bien. Pues gracias. Y bueno, pues si quieres pasamos ahora a esta foto que me has enviado. Tú, bueno, ¿y cuál es la relación entre el caso de Alcácer y todos estos casos que aparecen aquí? Sí, bueno, faltaría una cosa. Antes de Alcácer, incluso yo empecé ese esquema sencillo con Alcácer, pero falta el caso de Macastre, porque claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que otra casualidad, ¿no? Y vamos a hablar de casualidades aquí, de esas que los que ven los documentales de Netflix y se lo creen, seguro que piensan que son casualidades. O sea, yo para esa gente no hablo, yo hablo para gente que tenga un cierto criterio, para empezar, ya no te digo científico, pero joder, un mínimo de, vamos a ver, de discurrir con la cabeza, no con los pies, ¿no? 4 años antes exactamente de que aparecieran los cadáveres de las niñas en la fosa famosa de la Romana, en el monte de Valencia, cerca de Macastre, por cierto, o sea, situándonos geográficamente, las niñas aparecen justo al lado de donde desaparecieron antes los 3 niños de Macastre, ¿no? 4 años antes. Bueno, pues 4 años antes de que aparezcan las niñas en ese monte, en esa fosa falsa, con el volante de la seguridad social falso, del inglés falso, bueno, pues 4 años antes de esa aparición cocinada por el Estado, apareció un pie en la calle Alcácer de Valencia, no en Alcácer, en la calle llamada Alcácer de Valencia, que es una calle normal de Valencia, donde alguien dejó un pie de una niña, creo que era la niña llamada Pilar, de los niños de Macastre, que eran 2 niñas y un niño, adolescentes, pues alguien dejó 4 años antes de Alcácer una pierna ahí cortada con una sierra, porque además había un componente ahí de un personaje o de una serie de personajes en esos años que funcionaban con una sierra mecánica. O sea, esto es como en una pesadilla de estas de película de terror, pues igual. O sea, una de las niñas fue literalmente cortada en pedazos con una sierra mecánica. Lo cual quiere decir que alguien se tomó, en primer lugar, la tremenda molestia de dejar el pie ahí, ¿no? En esa calle, ese día concreto, que 4 años después sería un día que cambiaría la historia de España para siempre. Pero también, previamente a eso, se tomó la inmensa molestia de secuestrar a una chica para matarla y hacer eso. Pero es que además era alguien que también, como bien decía Juan Ignacio Blanco, se había tomado la inmensa molestia de tener una sierra mecánica en su casa, cosa que no tiene todo el mundo. Entonces, estamos hablando ya de un montón de casualidades que son muy curiosas, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza el fenómeno Alcácer de verdad, en Macastre, 4 años antes de la desaparición de las niñas. Pero es que al mismo tiempo que desaparecen las niñas en esa misma semana de enero del año 93, y quien quiera lo puede comprobar, es cuando se descubre, subrayo lo de se descubre, la primera víctima oficial de los feminicidios de Ciudad Juárez. Como todo el mundo sabe, Ciudad Juárez es un alcácer constante que no para, mujeres, sobre todo jóvenes, mexicanas, además la mayoría son, digamos, muy mexicanas, o sea, pues no quiero decir, a ver, la mayoría de la población mexicana todos sabemos que son mestizos, ¿no? De español con indígena, digamos. Entonces, pues la mayoría eran de ese biotipo, jóvenes, morenitas, muchas de ellas guapísimas, por cierto, de extracción humilde, eran casi todas estudiantes y trabajadoras. Bueno, pues la primera niña, que además una niña de 12 años, Alma Chavira Farel, que es la primera víctima oficial del caso de Ciudad Juárez, qué casualidad que la descubren justamente en la semana en que se descubren los cadáveres de Alcácer.
Es otra casualidad, ¿no? Entonces, pero más allá de esto, estamos hablando del descubrimiento de los cadáveres, pero es que 75 días antes del descubrimiento, es decir, cuando la secuestran, ese 13 de noviembre del año 93, pues del 92, perdón, pues exactamente 10 años después, como decíamos antes, se empieza a hundir el Prestige, ¿no? Montándose otro pollo. Según los progres era todo, vamos, no sé, y los propios peperos, que son como progres, pero en plan reprimidos, ¿no? Pues el pollo era casual, ¿no? O sea, el pollo no era una cosa ni mucho menos fabricada, pero es que el crimen del Prestige es un atentado auténtico. Mm. Y luego, eso fue el ensayo general, las casualidades que tiene el 11M en cuanto a fechas, y quiero situarlo en contexto, que exactamente el 11M sucede 911 días después del 11S en Nueva York. 9/11 en inglés, en la cultura anglosajona, es la fecha del 11 de septiembre. Ellos lo llaman el 9/11, ¿no? El 9/11. Pero es que además el 11S había sido predicho por George Bush padre, el primer presidente republicano, digamos, que hubo después de Ronald Reagan, pues exactamente del año 90 predijo un nuevo orden mundial. Y luego, qué casualidad, su hijo, siendo presidente, sucede el 11S. Bueno, luego, 911 días después, sucede lo de las Torres Gemelas, perdón, 911 días después de las Torres Gemelas sucede el 11M, que ya está conectado con el 11, con el Prestige, porque es un ensayo general de esa situación. Bueno, pues también un 13 de noviembre, viernes 13 también con Van Alcácer, es el atentado famoso, el más famoso que ha habido, el de Francia, el de París, el que hubo en la sala Bataclan en 2015, que hubo un montón de muertos, un comando con Kalashnikov que disparó allí no sé cuánta gente, que todos nos acordamos. O sea, todo eso ocurre en 13 de noviembre. Alcácer, el Prestige y el atentado de París. Otra casualidad. Y luego ya nos vamos, ya digo, en el 11M, 10 años después del 11M, qué casualidad, pero justo 10 años después, el 11 de marzo de 2014, es legalizado Podemos. O sea, no fundado, sino legalizado por nuestro Estado. Con lo cual tenemos claro que, a ver, nuestro Estado forma parte de una mafia, que lo puedes llamar como quieras, Estado profundo, lo puedes llamar como quieras, pero que definitivamente están en eso. O sea, nuestro Estado está metido en todo esto. Y lo firman. Sí, parece ser que les gusta mucho dejar su firma y todo esto de la numerología. Y bueno, hay gente para todo. Lamentablemente. Y bueno, y pues, ¿qué más? Ah, bueno, sí, lo de Mario Conde, perdón, lo del banquero engominado, porque hay muchas dudas sobre si estuvo relacionado de alguna manera u otra, es decir, con el caso, porque ya hemos contado antes que se sospechaba o se rumoreaba que Mario Conde tenía las cintas o algo parecido y estaba chantajeando al Estado y por eso le habían metido una denuncia falsa que le había metido en la cárcel no sé cuántos años y al final se ha demostrado que todo era mentira. Entonces, qué tienes o qué dirías tú acerca de el banquero engominado? Bueno, a ver, Mario Conde es una figura importantísima en esta transición que nos han vendido tan maravillosa, ¿no? Que no acaba, ni mucho menos, con la victoria del Partido Socialista en el 92, perdón, en el 82, sino que, bueno, pues es una historia un poco más larga. A España ha costado mucho doblegarla. Esto siempre hay que tenerlo en valor y hay que estar orgullosos, porque incluso ya no hablamos de Numancia y del Cid, hablamos de que la España de nuestros días, ya completamente derrotada en manos de lobbies degenerados, ¿no? Como este que ahora están promocionando la pedofilia. La gente no se entera de nada. Ven una bandera con el arco iris y piensan que es una cosa estupenda, que se han inventado 4 locas corriendo por la Castellana. No, no es cierto. O sea, eso no tiene nada que ver con ninguna tendencia sexual ni con ningún derecho.
Eso es una secta, lo que hay detrás, que es la masonería, que nos están imponiendo todo un pensamiento débil, pero muy dañino, para que la gente pues pierda completamente su identidad. No, no existen las naciones, no existe la religión, no existen ni las familias, no existen ni los géneros, no existe nada, ¿no? Solo existe lo que nos digan por la tele y eso es lo que existe. Es un poco lo que yo creo que los fans de Netflix nos quieren contar, ¿no? Pero bueno, efectivamente Mario Conde pues forma parte de esa guerra auténtica que hubo en la política y en la economía española. A la muerte de Franco se desató una auténtica, pero ya antes, ya estaban los propios franquistas con el cuchillo en la boca y dándose ya puñaladas, como demuestra el asesinato de Carrero Blanco, que lo mataron los propios franquistas y luego dijeron que había sido la CIA, o sea, perdón, la ETA, lo mismo. Bueno, pues en efecto, en esa guerra auténtica en el poder, que no era una guerra social, ahí no había ideología ni nada, lo que había era pues los cuatro mangantes de arriba repartiéndose medios de comunicación, bancos, partidos, comunidades autónomas, lo que hiciera falta, el saqueo de España. O sea, como ya había muerto Franco, ya la libertad, era la libertad porque sí, y entonces pues ellos eran los que nos daban la libertad, porque Franco era muy malo, entonces ellos eran muy buenos. Un poco el planteamiento de la transición según los peperos y según los progres, que son lo mismo. Entonces, claro, Mario Conde ahí juega un papel importante en la guerra bancaria. Es decir, ahí hubo, hasta que se formaron los grandes conglomerados bancarios, BVA, BSCH, que es el Banco Santander, etcétera. Es decir, eso no salió, o la Caixa, etcétera, eso no, o los grandes conglomerados también mediáticos, Prisa, en fin, A3 Media, todo eso no ha sido un día para otro, ha sido el resultado, solo han sobrevivido los más fuertes. Y por el camino se tuvieron que cargar a distintos personajes que sobraban, Ruiz Mateos, Mario Conde, es decir, había personas que tenían que morir financieramente hablando y su imagen pública también. La mejor forma de matar a alguien no es matarle, sino mandarle a la cárcel para acabar con su leyenda. Entonces, quisieron acabar con Ruiz Mateos, justo pues, también 10 años antes de Mario Conde, de defenestrarle a él, pues fue la defenestración de Ruiz Mateos en vivo y en directo con el saqueo estatal de Rumasa, que es uno de los mayores robos de la historia de Occidente. Luego vendría el caso Banesto, que es 3/4 de lo mismo. Interviniendo el Estado un banco, en los dos casos se intervienen bancos porque sí, o sea, no hay ninguna razón. Es que me sorprende la ingenuidad de la plebe a la hora de analizar estos casos. O sea, es que no había causa para ninguna de las dos situaciones. Porque si legalizas Rumasa o Banesto, lo intervienes, etcétera, joder, pues tienes que intervenir todas las empresas de esa época que no sabían ni lo que era una auditoría, ¿no? Entonces, era todo, son maniobras políticas en las cuales se reparten las distintas parcelas de poder, etcétera. Mario Conde era una persona que además no solo amenazaba con convertirse en un referente en el mundo bancario, que ya lo era, y financiero, además era un auténtico águila, en el buen sentido de la palabra también, o sea, una persona que había venido de abajo, y eso no lo podían permitir ellos de ninguna manera, que fuera el gran referente bancario, pero además el presidente del país, porque es que iba también camino de eso, de desbancar a Aznar con el PP, que todavía no habían ganado ni amigos, y que mucha gente le veía como el auténtico adversario de Felipe González. Entonces, tanto Felipe González como Aznar le vieron como una amenaza, porque a Aznar le quitaba el liderazgo de la derecha y a González le podía sacar de la Moncloa, cosa que hasta entonces nadie había podido conseguir, ¿no? Tenía un auténtico... Se había bunkerizado el felipismo, era imposible echarles. Tuvieron que usar cualquier cosa, hasta los GAL, para echarles. Pero bueno, en pocas palabras, hubo un pacto para cargarse a este señor. De hecho, hay una anécdota que es muy curiosa, que la cuenta el propio Mario Conde, y yo creo que nos puede ilustrar de qué va esta mafia. Él dice que cuando llegó a la cárcel, claro, como era una persona cualificada, lógicamente, teniendo en cuenta la gente que suele ir a la cárcel, por desgracia, pues son gente de un bajo nivel cultural y económico, la mayoría, o sea, gente con menos oportunidades, lógicamente, y de ambientes incluso pues conflictivos y demás. Claro, a él le pusieron pues una tarea cualificada, hacer fotos de los nuevos internos que iban llegando a la prisión. Entonces, al poco de estar en la cárcel, llegó un preso que luego se hizo muy famoso, que fue de Juan Achaos, el histórico del Comando Madrid, que habría que hablar algún día de él también, porque es un personaje
extraño también, bastante curioso, pues nada más llegar a la cárcel, claro, le hizo la foto Mario Conde para su ficha y de Juana Chaos les petó lo siguiente, le dijo, tienes suerte de estar aquí dentro, porque si hubieras estado fuera te hubiéramos matado. Le dijo, a ti te han traído aquí a la cárcel para que te mates o para que te maten. Entonces, eso yo creo que cuando te lo dice un preso en un sitio donde realmente se hacen muchas confidencias, como es la cárcel, pues yo creo que tienen mucho significado esas palabras, ¿no? O sea, a Mario Conde realmente se lo pudieron haber cargado. Entonces, descartas la hipótesis de que Mario Conde estuviese relacionado de ninguna de las maneras con el tema de Alcácer. No, yo no lo descarto. De hecho, hay quien afirma que en la novela póstuma, creo que fue póstuma, bueno, desde luego yo creo que fue lo último que escribió, la duquesa de Medina Sidonia, que fue una de las grandes heroínas del caso Alcácer, porque no ha sido solo Juan Ignacio Blanco, que por cierto idolatraba a la duquesa, o propio Fernando García, el padre de Miriam, sino que también ha habido otros héroes más anónimos, como es la duquesa, que les ayudaron incluso económicamente. Y bueno, incluso escribió una novela, porque era escritora, ella muy buena, por cierto. Yo la novela la he ojeado bastante, es larga, yo he leído partes que me han gustado mucho, la verdad. Me parece demasiado críptica, eso sí, demasiado, cuesta leerla, pero incluso hay quien dice que uno de los personajes, no sé si es un tal Ubaldo en la novela, es Mario Conde. O sea, que sí que habría participado en la situación y de hecho, vamos a ver, él ha reconocido, creo que públicamente, ser masón. O sea, estaba en el poder, lógicamente, estaba en la cúspide del poder en España en esos días. Incluso a la altura de grandes personajes de entonces, como los Botín o el propio Felipe González, etcétera, porque se codeaba con esa gente, con Polanco, Ansón, gente del poder, ¿no? Y estaba en una posición muy privilegiada en la España de ese entonces. El pacto de Alcácer tenían que estar todos los grandes caciques de esa sociedad de entonces, por narices. Tiene mucho que ver con España, no es un pacto únicamente español. Muchos de los que participaron no eran españoles, pero yo sí creo que puedo decir que una gran parte de los que participaron no lo hicieron voluntariamente. O sea, en un pacto entre mafiosos, cuando tú estás en el poder, y el poder es una mafia auténtica, ¿vale? Que nadie normal y sano puede desear estar ahí, a no ser que sea, como digo yo, con la bayoneta en la mano, porque eso es, si quieres desinfectar la cloaca que tenemos encima con 200 toneladas de Zotal, no te vale. O sea, tienes que hacer, como decía Jefferson, ¿no? El árbol de la libertad tiene que ser regado regularmente con la sangre de patriotas y tiranos. Pues el poder es una cloaca auténtica y tal y como lo tienen montado es asqueroso, ¿no? Pero claro, lógicamente, si tú en un pacto de estos no participas y sabes que se va a producir y estás invitado a esa fiesta y demás, te haces sospechoso para todos los demás. Entonces, ¿quién te dice a ti que luego no se van a volver todos contra ti si tú no estás en el pacto? Y al pacto este han ido, yo te digo, la mayoría estoy convencido de que han ido obligados. Michael, ¿me oyes? Pues que lo que decía, que no sé si Michael está aquí todavía. ¿Me oyes, Michael? Pues lo que decía es que al final de la parte primera, Michael contó que la asociación Clara Campoamor, que es una asociación feminista, estuvo personada en el juicio y de cara a la galería, pues decía que estaba pues a favor de las
víctimas y en contra de los asesinos. Pero resulta que es que, como cuenta Michael, cuando la familia, el padre de Miriam, pidió determinadas pruebas o pidió, entonces la asociación Clara Campoamor, en vez de ponerse del lado del padre de Miriam, lo que hizo fue ponerse en contra y obstaculizar que el padre de Miriam obtuviese esas pruebas. Lo digo por si alguien piensa que las feministas se preocupan por las mujeres y por la igualdad. Bueno, amigos, Michael, el ordenador de Michael vuelve a estar de baja, así que me vais a tener aquí hablando un ratillo a ver si Michael se vuelve a conectar, porque ya llevamos aquí como 1 hora y bueno, pues a ver si viene Michael para despedirse. Y mientras tanto, vamos a ver qué dicen los comentaristas. A ver, vamos a ver. Un momentito. Jesús Pérez Moreno, Batman español. Vamos a ver. Bueno, dice Happy, el amiguete del engominado, que no sé quién es, acabó de jefe de la casa del jefazo, desplazando al Sabino justo en los días de Alcácer. Y no todo seguido. Bueno, no sé qué significarán todos estos seudónimos, porque ya sabéis que con esto del delito de odio y con todas estas chorradas de la nueva censura y el gran hermano en el que vivimos, pues que no podemos hablar tranquilamente. Y bueno, pues, pero el buen entendedor entenderá. Y dice Jesús Pérez Moreno, eso fue horrible, es que eso fue una salvajada como un piano. A ver dónde están los culpables. Y dice Batman español, y que encima te vendan que como no existen los países todo es gratis y se regala, creo que se está refiriendo a esto de las privatizaciones. Y dice Jesús Moreno, seguramente fueron mercenarios de la Gladio, comando terrorista de la OTAN, los que lo hicieron. Bueno, posiblemente, ya sabéis que los de la Gladio no eran de derechas ni de izquierdas, eran mercenarios y obedecían a los capos de la OTAN, que son los usureros internacionales. Y dice de Torres Bow, de acuerdo total con tu idea, los pedófilos nos gobiernan ya. Y esperemos que no por mucho tiempo, esperemos que Epstein sea el principio de su fin. Y dice, bueno, a ver qué más. Y dice Agustín Rodríguez, yo no creo que haya tanto satanismo en las élites, pedofilia sí, por un tubo. Bueno, pedofilia es como que a uno le gustan los niños y pederastia es cuando uno ya mantiene contacto carnal con los niños y hay quien dice, como yo, que dado que los niños no tienen la conciencia suficiente, es como practicar relaciones sexuales con una persona drogada. Es decir, que es una violación, porque no tienen conciencia. Y entonces lo que hay en las élites sí es pederastia, pero también hay satanismo en cuanto a rituales y cosas macabras de estas que numerología, cábala y bueno, y la ouija y a saber tú, a saber lo que hay ahí detrás. No quiero saberlo, ¿eh? Con tener las líneas maestras me vale. ¿Y qué dice? A ver, dice Jesús Pérez Moreno. Mario Conde fue un pelagatos inteligente que quería ser de la élite y al final acabaron con él. Y continúa diciendo, dicen que es hermanastro de Juan Carlos I. Pues no lo sé, pero conociendo la promiscuidad de los reyes de España y de los reyes en general, pues no es de extrañar que Juan Carlos I tenga muchos hermanitos bastardos diseminados por todo el mundo. Y dice Agustín Rodríguez que Mario Conde llegó a ingresar en la masonería. Bueno, pero ya sabéis que en la masonería hay grados, siempre hay grados y, bueno, lo mismo te dejan acceder pues al grado 15. Pero como hay tantos, como hay 33 y luego hay otros 33 más y luego otros 33 más, pues que te dejen entrar en el grado 15, pues la verdad es que no es
gran cosa, ¿sabes? O sea, que no es un puesto donde se pinche y se corte, sino más bien que te dejan ir a las fiestas y tienes una invitación VIP y cosas así. Y a ver, ¿qué está aquí Michael? ¿Michael? Sí, estoy aquí, te estoy escuchando. Ah, bueno, pues retomémoslo donde estábamos. ¿Qué estábamos diciendo? Sí, bueno, quería también puntualizar una cosa que yo también le había leído, estaba leyendo mientras volvía a los comentarios de la gente. Eso de que Mario Conde sea un bastardo de los Borbones lo veo bastante improbable, ¿eh? Yo simplemente es una, a ver, simplemente por la genialidad del tipo. Es que él es de los pocos españoles que han llegado al poder en los últimos tiempos, pese a la mala prensa que tiene, que yo no entiendo las razones por las que la tiene, pero es de los pocos españoles que ha salido realmente del pueblo y ha llegado a las cotas más altas. Es un Cid del siglo XX, si se quiere, es decir, el Cid todos sabemos que venía de la bajísima nobleza, era prácticamente pues un ciudadano más en la Castilla de su tiempo y llegó a ser rey de Valencia, ¿no? O sea, por derecho propio. O sea, entró en una casta la más superior a la que solo se accedía por nacimiento. Entonces, es una persona que yo creo que ha demostrado que el sueño español es posible, o sea, que es posible hacerte rico en España, triunfar en España, en el mundo occidental, viniendo de abajo, ¿no? Exactamente igual que puede suceder en Norteamérica. Lo que pasa es que, claro, cuando llegó allá arriba se encontró una jauría, ¿no? De la que también nos ha hablado mucho otro personaje polémico como es Jesús Gil, del que van a hacer un documental, creo que ya está por ahí funcionando. Bueno, pues son personas o el vocero de este famoso, ¿no? Es constructor, pues personas que se han hecho ricos sobre todo a base de tesón. O sea, sí, luego podrás estar más o menos de acuerdo con sus métodos, pero la verdad es que han llegado ahí arriba por ellos mismos. Eso es completamente demostrable. No son como, yo qué sé, el Pablito Iglesias, que bueno, con unas pequeñas ayuditas de servicios secretos, la OTAN, etcétera, incluso se habla de los jesuitas y demás, bueno, pues mamando siempre de la teta del Estado, sin conseguir nada por sí mismo y siempre siendo un caradura coletoso, ¿no? Pues ha llegado hasta ahí arriba a darnos sermonazos y a comprarse una casa con nuestro dinero, ¿no? Es un poco diferente la forma de llegar. No sé si me explico. Sí, que vamos, que era demasiado inteligente como para ser hermano de Juan Carlos I. Sí, bueno, sí lo estaba pensando, pero tampoco quiero hacer de menos a personajes que sí son borbones y que son bastante decentes. A mí me cae, por ejemplo, muy bien Leandro, que es paisano mío de aquí de Santander, famoso bastardo de Alfonso XIII, es decir, es tío paterno de Campechano. Bueno, creo que ha muerto ya, no lo sé, pero me caía bastante bien. Y bueno, pues hombre, yo no me quiero meter con toda la progenie de los Borbones porque cada uno es hijo de su padre y su madre. Ya ha habido muchos bastardos que tienen el chupete, no sé si tienen el chupete verde o azul, ¿no? Cuando estaban en la maternidad, señal de que tenían sangre azul, ¿no? Pero que luego no han tenido ninguna noticia prácticamente de sus, en fin, degenerados padres. Sobre todo el tal Campechano ha regado Europa de bastardos a los que no han querido reconocer y la justicia de este régimen abyecto, que es tan abyecta esa justicia como los mismos personajes a los que protegen, ¿no? Véase, salvo excepciones como la jueza Alaya y algún otro, pues véase al juez Marlasca, este famoso, o Garzón. O sea, jueces que son políticos y de los peores que pueda haber, ¿no? Pues efectivamente la propia justicia ha impedido que esos bastardos sean reconocidos, pero son claramente bastardos del Campechano y compañía, vamos. Pues muy bien, Michael. Pues ya para ir terminando, si quieres apuntar alguna cosa más sobre el tema del Cácer. Sí, quiero hacer una reflexión muy importante y de actualidad. Vamos a ver. Que nadie. Es que, a ver, a veces somos muy ingenuos, pero si estamos aquí dando por hecho, porque todos los datos lo demuestran, las autopsias las hizo el Estado, no las hizo Juan Ignacio Blanco ni el padre de ninguna niña, las hizo el Estado. Y en las autopsias ya se ve que hay necrofilia, que tienen objetos extraños por todas partes metidos los cuerpos, que las cabezas están a un nivel de putrefacción y los cuerpos a otro, que no fue la tumba definitiva, la tumba en la que le encontraron, que los dos tontos estos del bote que acusaron, no, o sea, todo eso se sabe
y es más, se sabe también por muchas vías que esto lo que fue en realidad. Hay muchísimas evidencias que nos indican que es el Estado el que ha matado a esas niñas, las han violado, las han torturado, etcétera. Entonces, hay que partir de una base. Estamos desgobernados por auténticos degenerados, terroristas, mentirosos, zafios, mafiosos, como lo quieras llamar, ¿vale? Entonces, luego a nadie nos puede sorprender que los famosos menas que están violando a todo el mundo en toda España y en toda Europa estén subvencionados no solo por la Generalidad, sino aquí mismo en Santander. O sea, nos roban, nos saquean, nos violan, se cobran sus subvenciones, ¿no? Para gastárselo en drogas y en mandárselo a sus familias en sus países de origen, que son los que nos los mandan. Luego dicen que son menores no acompañados. Bueno, pues no nos puede sorprender la cultura de la violación que nos están imponiendo en Europa. Suecia está ya, vamos, arrasada por este tipo de manadas agresivas, completamente, bueno, no solo misóginas, sino homófobas, de todo. O sea, son todo lo que la izquierda desprecia en la ultraderecha, lo tienen en sus menas y en esta gentuza, de la cual no puede ser no responsable el famoso Leticio VI. Hay que decirlo ya de una vez por todas. Si eres el jefe del Estado, hay que decírselo así a este personaje, no llamar otra cosa, porque luego encima nos censuran, ¿no? Pero sí, es que es un cobarde y un traidor, porque, vamos a ver, si tú te llamas jefe de Estado en un sitio donde hay violaciones todos los puñeteros días, a manos de tus menas, no de los míos, porque la paguita se las da el Estado, o sea, Leticio VI y sus esbirros. Bueno, pues no nos puede extrañar que los que han estado como mínimo protegiendo a pedófilos y terroristas, y hablo ya de las instancias del Estado concretas, es decir, el 11M nunca se ha resuelto, Alcácer nunca se ha resuelto, fuera de los tribunales sí, pero ningún tribunal no. Entonces, no nos puede sorprender que ese tipo de gentuza, que son terroristas auténticos, pedófilos y etcétera, que nos desgobiernan, pues luego, claro, ¿cómo no va a traer aparejado que en la calle tenemos que aguantar a sus esbirros, ¿no? Entonces, hay que ponerse las pilas, hay que empezar a pensar que el Estado realmente es un problema que tenemos, el actual Estado que tenemos es mucho peor que cualquier otra versión de Estado que hayamos tenido recientemente. Es el Estado más degenerado que se puede tener, que incluso ya nos subvencionan a nuestros violadores, asesinos y ladrones. Entonces, todo está relacionado. Y Alcácer se vive, además, cada día en toda su plenitud, no solo con estas manadas de delincuentes comunes, pero que no son comunes porque nos los traen, nos les importan, sino que además se vive tal cual Alcácer todas las semanas, prácticamente, en el norte de México y sur de Estados Unidos, en Ciudad Juárez, ¿no? Donde se repite el patrón de Alcácer. Chicas que desaparecen, todas de un mismo biotipo, mismas edades, etcétera, misma forma de desaparición totalmente misteriosa, que de eso habría que hablar un día también, de Ciudad Juárez, y luego reaparecen, como las niñas de Alcácer, con unos signos de torturas, violaciones espantosos. Pero lo curioso es que reaparecen. O sea, pero es que las tiran en el medio de la ciudad, no en el desierto por ahí también, pero en las cunetas, en los solares, en cualquier sitio, a veces al lado de las propias fábricas donde las chicas desaparecen, las tiran allí con unos signos siempre comunes. Pezones arrancados a mordiscos, también en el caso de Alcácer se arrancaron pezones, unas torturas, las matan mientras las violan incluso después de muertas, creo que también. O sea, una serie de aberraciones, de sadismo muy concreto que no se da en un criminal común, ni tampoco en un narco necesariamente. Es una cosa un poco más profunda, porque un narco no te tira luego a la víctima en el medio de la ciudad, ¿no? Para que la vea todo el mundo. En todo caso, la puede tirar en la casa de la familia para que vean lo que ha pasado con esa persona porque ha hablado, porque ha hecho no sé qué, como un castigo. Pero no se hace un castigo público a nivel de Estado, no sé si me explico, tirando a las niñas luego de vuelta, ¿no? Con esos signos brutales, ¿no? Y que además lleva pasando precisamente y oficialmente desde la misma semana en que aparecieron los cadáveres de las niñas. Empezaron a aparecer cadáveres de feminicidios en Ciudad Juárez. Y quiero dedicarle también a este vídeo a la poetisa apellidada Chávez, no me acuerdo ahora de su nombre por desgracia, lo voy a decir mal seguro, pero cualquiera lo puede comprobar. Es la verdadera inventora del Ni Una Menos, ¿vale? Una poetisa mexicana que tanto denunció el caso de Ciudad Juárez y debió ser tan incisiva
que fue seleccionada también por estos genocidas y la hicieron lo mismo. O sea, increíble, pero cierto. A la que estaba denunciando, a la que era la más representativa en esa lucha de tantas mujeres valientes mexicanas que se han enfrentado al poder, al Estado y a la muerte, a muchas las han matado, a alguna madre la mataron también en plena calle, un sicario, o sea, una cosa increíble. O sea, unos cojones, unos ovarios, mejor dicho en este caso, y cojones también de personas concretas que se han enfrentado a todo un poder en España, Juan Ignacio, el padre de Miriam, en México, Alba Chavira Farell y otras heroínas y héroes en México, ¿no? Y se han enfrentado a un sistema que es internacional y que utiliza los mismos mecanismos de terror para implantar sus tesis, para implantar sus hegemonías. Pues muy bien, amigos. Pues con este mensaje de Michael, pues terminamos. Y bueno, pues un saludo a todos los que han estado aquí. Agustín Rodríguez, Jesús Pérez Moreno, Harry Callahan, Batman Español, Happy, Carolina Montón. Y bueno, pues la semana que viene, si quieren, nos vemos otra vez, Michael. Sí, por supuesto, siempre estaré, gracias no por darme voz a mí, sino a tantas víctimas de que siguen siendo hoy, y ya me remito a las manadas, no solo aquí, también en Marruecos, los famosos menas, para que quien diga que soy racista, bueno, pues en Marruecos el otro día han violado a una chica en un autobús, pero a la vista de todo el mundo lo han grabado, por cierto, una cosa que también está muy bien, que se graben las cosas, ¿no? Para que quede para la posteridad del porno duro, y el autobús ni siquiera ha parado, ¿vale? Y cuando le han preguntado al conductor de autobús que por qué no paró ante esta salvajada, en Marruecos, hablo, no, ya, fíjate si soy racista, y el conductor de autobús respondió, es que pasa cada 2 por 3, no puedo estar parando cada vez que pasa esto. O sea, para que nos demos cuenta del nivel de en qué mundo vivimos, y recomiendo a todo el mundo, de verdad, que si tienen hijos y ellos mismos, sobre todo las chicas en concreto, que sois las víctimas potenciales de estos degenerados, pues que hay que ponerse las pilas y empezar a ir a clases de defensa personal, y hay que armarse, ¿vale? Que nadie tenga miedo de proveer para su propia defensa y la de su familia, y para defender al prójimo, porque todos los días, por desgracia, podemos ser víctimas de cualquier agresor, y teniendo en cuenta sobre todo quiénes son los que arriba están promocionando esta cultura de la violación, del asesinato y de la ocupación y de todos los crímenes posibles. Entonces, eso, aparte de mandar un abrazo a todos los oyentes, quiero mandar un mensaje no pesimista, sino optimista. Nos podemos defendernos, ¿vale? Yo mismo me ofrezco a que haga falta, a quien quiera, y siempre lo digo, a quien sea, lo hago gratis, a enseñar nociones de defensa personal. Vamos, lo hago de todo corazón. Yo vivo en Santander, y quien sepa, que lo haga también con el prójimo, que enseñemos a los demás lo que sabemos, y los que no sepan, pues que se pongan las pilas, porque es que no estamos hablando de Marte, estamos hablando de España. Pues muy bien, amigos. Hasta la semana que viene y gracias por estar aquí, Michael. Gracias a ti y a vosotros. Gracias. Adiós, amigos. Uy,